cumplir. Y estamos en la serie de promesas para este año nuevo. Y vamos a Juan 7:37 al 38. Y es Jesús hablándonos. Uno de mis versículos favoritos porque habla acerca de la plenitud que tenemos en Cristo. Esta es una promesa en sí sola. Es una promesa de que Jesús nos dice, y vamos a leerlo, dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esta es una promesa impresionante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir de los que creyesen en Él. Entonces, ese mismo Espíritu que nos habla Jesús, ya está en nosotros. Ya hay una obra activa de Dios en nosotros por medio de su gracia y por medio de su amor. Esta es la promesa más grande. Mira, Dios cumple fielmente sus promesas. El problema es que a veces estamos esperando promesas que la Biblia no dice o que no sé de dónde sacamos, o las estamos esperando a nuestra manera. Y hay personas, inclusive dentro de las congregaciones, que su doctrina está tan alejada de la palabra de Dios, que creen en Dios, creen en los aliens, creen en la brujería, creen en los extraterrestres, creen todo menos en la palabra de Dios. O sea, creen en todo, pero a la vez no creen en nada. Porque la palabra de Dios es el centro de donde agarramos las promesas de Dios, es la base de donde agarramos las promesas de Dios. ¿Tú quieres recibir la palabra de Dios? Ahí está. De hecho, algo bien hermoso, ¿no? Porque si tú lees Juan 1, que dice que en el principio era el verbo, la palabra verbo también es traducido como acción, o también es traducido en el original, en la Septuagésima, es logos, ¿no? Y también tiene que ver con palabra. Pues en realidad viene siendo parte de lo mismo, ¿no? Es palabra, acción, verbo. En el principio la acción de Dios era la acción de Dios, y la acción de Dios estaba en Dios. Entonces, si nos vamos al Génesis 1, vemos que Dios crea la creación por medio de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es acción. Y toda la palabra de Dios es una acción en nuestro corazón. Y las palabras de Dios accionan nuestro corazón y nos revelan al verbo de Dios, a la acción de Dios. Son conceptos teológicos que decimos mucho, pero que si te pones a reflexionarlos están meramente muy complicados. Honestamente sí, o sea, es algo que todavía no logro entender, cómo la palabra de Dios, la acción de Dios que estaba en Dios, se hizo carne. No tiene lógica, no tiene sentido, por eso lo aprendemos por la fe. Y la acción de Dios sigue obrando en nuestro corazón, y esa es una promesa. En nuestro interior siguen corriendo como ríos de agua viva el Espíritu Santo que acciona en nuestro corazón. Algo profundo, algo hermoso, algo que sacude todo nuestro interior. De hecho, no sé si te fijas, a veces se critica mucho la adoración, los cantos nuevos de worship o de adoración, porque dicen están muy enfocados en el ser humano. Y hay dos tipos de adoración que canta la iglesia hoy en día. Uno tiene que ver con exaltación a Dios totalmente. Santo, santo. Yo no canto, así que hasta ahí le dejo. Eres tú, Dios poderoso, Rey. Y todo tiene que ver con la exaltación de Dios. No es Dios en el centro. Dios, eres exaltado. Dios, tú eres santo. Y ponemos una exaltación de Dios por encima de todo. Dios, tú eres hermoso. Dios, tú eres precioso. El Hijo de Dios, ¿no? Exaltamos a Dios. Y por otra parte están los cantos que a veces pareciera que nos estamos cantando a nosotros mismos, que siguen siendo bíblicos y son correctos. No tenemos que menospreciarlos, porque esos cantos estamos hablando de la acción de Dios en nosotros. Y estamos hablando y cantando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pareciera que estamos adorándonos, pero no, en realidad estamos diciendo: Señor, tú estás
actuando en mi vida, ¿sí? Es una acción de que proviene del Espíritu Santo, el hecho de decir confío en ti, Dios, que tú eres mi Salvador. No proviene de la carne, proviene del Espíritu, esa declaración de fe. No es algo que solamente en la carne puedes decir, porque no lo vas a poder decir en la carne. De tu humanidad no lo vas a decir. Necesitas el Espíritu Santo que te dé una confirmación de, ok, sí, el Señor es mi Salvador, confío en Él, a pesar de las pruebas, de los problemas que tenga, puedo confiar en Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que confirme eso. Entonces, obviamente ahí hay argumentos, ¿no? De qué preferimos cantar, de que si se debe exaltar más a Dios o la obra de Dios. Ambos son válidos. No me voy a meter a temas legalistas al respecto, pero es bien importante esto, ¿no? Enfocarnos también en exaltar a Dios por encima de todo, por supuesto, pero exaltar la obra de Dios es adoración también. Y Jesús pronuncia estas palabras. Hay momentos donde ya no va a haber agua, donde va a haber sequedad, donde va a haber tribulación, donde va a haber problemas. Y si tienen sed, aquí hay agua suficiente, dice Jesús. Aquí hay una acción de Dios suficiente. Aquí está la palabra de Dios suficiente. Abrimos la palabra, no es letras muertas, en realidad desde los ojos de la fe están revelándonos quién es Cristo y están accionando, el mismo poder de Dios está accionando en nuestra vida, en nuestro corazón, de la misma manera que lo hizo en la creación, está accionando en nuestra vida. El Espíritu Santo que proviene de Dios, que proviene del Hijo también, está accionando en nosotros. Algo denso, profundo. O sea, me vuela la cabeza porque estamos buscando todo lo que Dios tiene y es saciar nuestros corazones, y en medio de las pruebas sobre todo buscamos en todos lados menos de donde es la fuente. Lo que estás buscando está en Dios solamente. ¿Quieres que en tu interior se accione algo? Está en Dios, está en Jesús. Jesús tiene eso que estás buscando. Creer en Jesús es suficiente, sus promesas son fieles, Él sigue cumpliendo sus promesas de saciedad, de llenura en tu vida. Él es suficiente. Venir a mí, dice Jesús, y beber es confiar, es permanecer. Y en su amor se cumplen todas las promesas en Dios y la vida verdadera comienza a fluir en Él. ¿Están de acuerdo con esto, verdad? Amén. Vamos a hablar de varias promesas. Vamos a usar de base Jeremías 30, y vamos a empezar del 8 al 9. Creo que a la hora de mandar la presentación faltó esta porción, así que si me puedes poner ahí Jeremías 30 del 8 al 9. Y algo difícil de las promesas de Dios, ahorita yo estaba analizando esto, fíjate, es que muchas de las promesas de Dios es difícil creerlas en medio de los procesos. Ahí te voy a decir algo bien interesante. En la mañana me está dando vueltas, y de hecho toda la semana he traído parte de la oración de Jesús. Y algo bien curioso es que la oración de Jesús en Mateo 6, cuando nos habla del Padre Nuestro, ¿no? Que nos habla acerca de que venga el reino de los cielos, y hay una parte que me gusta mucho. Cada noche que estoy con mi hijo es una parte que yo oro con mi hijo, ¿no? Que es: no nos metas en tentación, ¿sí? Mas líbranos del mal, de todo mal, ajá. Entonces es una oración que yo repetidamente oro con mi hijo, estoy con mi hijo y le digo: Señor, a mi hijo no lo metas en tentación. Y pudiera parecer que se contradice la Biblia, porque Santiago 1 nos dice, ¿qué nos dice Santiago 1? Que Dios no tienta a nadie, que nadie puede decir que Dios lo tentó. Entonces, ¿a qué tipo de tentación se refiere? Investigando un poquito al respecto de esto, ¿no? En el original se está hablando acerca de las pruebas que tenemos en Dios, de esos procesos de prueba donde nuestra vida es puesta al límite, o nuestra fe es puesta al límite, que es una prueba dentro de Dios, ¿no? O a veces esos procesos donde nosotros solitos nos metemos. No es el tipo de tentación donde Jesús
que Jesús experimentó en el desierto, donde literalmente el enemigo vino. Y de hecho Dios no tenta a nadie, porque es bien claro, dice, no nos metas, se le está hablando a Dios Padre, no nos metas en tentación. Se está refiriendo a las pruebas, porque Santiago nos confirma que Dios no tienta a nadie para hacer mal. El único que tienta para hacer mal es el enemigo. Y ahí hay otro tema teológico al respecto del enemigo, que eso vamos a hablarlo después, pero el punto es este. Dios pasa a prueba a sus hijos. A veces por nuestra propia desobediencia, a veces la mayoría de las veces es eso, ¿no? O sea, no es, yo lo he dicho muchas veces, no es como que el concepto de la ira de Dios sea que Dios te manda un rayo, pero evidentemente, aunque la gracia nos permite ser libres de toda condenación, el amor de Dios, nada nos puede separar del amor de Dios. Déjame decirte, estimado, que estás en un mundo donde si te apartas de la voluntad de Dios vas a experimentar las consecuencias de apartarte de la voluntad de Dios. O sea, es lógico. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras, porque aún tenemos un mundo de leyes y de reglas donde si rompes la ley vas a tener consecuencias de romper la ley. Y esa parte viene de dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces, al decir, no nos metas en tentación, en realidad le estamos diciendo a Dios, Señor, ayúdanos a permanecer en tu voluntad. Que viene siendo lo que Jesús decía, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra. Que se haga la voluntad de Dios, ¿en dónde? En la tierra, ¿sí? Pero en la tierra empieza por ti. Porque ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios? No se hace mágicamente, así como que la voluntad de Dios. No, se hace por medio de los hijos, hijas, la manifestación de los hijos e hijas de Dios en esta tierra, que somos tú y yo. Por eso Jesús nos dice, ¿saben qué? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Entonces hay una importancia de cumplir las promesas de Dios y mantenernos a la voluntad de Dios. Oro a mi hijo y le digo, yo de todo corazón le digo, Señor, no le permitas estar en pruebas. No lo metas en pruebas, pero déjame decirte, estoy muy consciente que mi hijo no es perfecto. Y sobre todo, me agarro los dos, pero a veces tengo más esa tensión con Pablo, sobre todo en las noches, porque sé que Pablo batalla con sus emociones un poquito más. Y lo agarro firmemente, lo veo a los ojos y oro con él todas las noches. Y tengo esta oración, porque si soy muy honesto, ninguno de nosotros, y en especial un servidor te lo puede decir de corazón, no es como que tuve una vida fácil, todos tuvimos una vida complicada, pero yo digo, Señor, si pude haber evitado tantos errores. Obviamente algo bien precioso de todo esto es que al momento de decir confío en Dios, creo en Dios y Dios es mi centro, vemos cómo esos errores forman parte de la voluntad de Dios. O sea, no es que Dios te lo voy a decir estas cosas, no es que Dios se alegró de tus errores, pero lo hecho está, y Dios aún esos errores, ese pecado, ese fracaso, Dios lo utilizó para su soberanía. Pero estoy totalmente consciente de que va a cometer errores. Yo quiero librarlo, tenerlo en una burbuja, pero sé que esos errores dentro de la historia de mi hijo lo van a formar y lo van a hacer la persona que tiene que ser para Dios. La historia de Jeremías 30, volviendo al tema, es un pueblo de errores, es un pueblo de pecado, es un pueblo de idolatría. De hecho, algo bien interesante es que dicen las personas, los teólogos, los estudiosos, que a pesar de que ya tenían los 10 mandamientos desde hace cientos de años, a pesar de que ya tenían una norma, no es hasta el cautiverio en Babilonia donde el pueblo de Dios se afirma como una nación monoteísta. No es hasta el cautiverio en Babilonia donde ellos reaccionan, reflexionan, dicen, híjole Señor, pues si tenemos que confiar en ti lo vamos a hacer aquí. Era un pueblo que Dios
les había dado señales y les había dicho muchas veces de cómo se entristecía, porque era un pueblo idólatra y un pueblo que adoraba a otros dioses y que andaba con todo mundo, ¿no? O sea, con cualquier dios, con cualquier altar. Es más, si vamos hasta de tiempos después de David en Salomón, uno de los problemas de Salomón fue precisamente eso. Salomón, que tenía muchísimas mujeres y muchísimas concubinas, permitía altares paganos en Israel. Y había altares a Yahvé, y había altares a Baal, y había altares a todo tipo de dioses. Y en este contexto de cautiverio viene la palabra profética de Dios, donde tú puedes decir, bueno, ¿y esta palabra profética por qué es buena? Porque hay momentos donde el proceso, donde Dios te lleva al dolor, es un dolor para restauración. Y hay procesos donde esta prueba tienes que vivirla y tienes que, o sea, hay momentos donde yo estoy consciente, te lo voy a decir de esta manera, que mi hijo se tiene que dar de topes. No me gusta, no me agrada, pero sé que se tiene que dar de topes en la vida porque así es. Porque yo lo viví, o sea, hubo cosas en mí que me tuve que dar de topes para darme cuenta que me estaba alejando de Dios. Y llega Dios y en una palabra fuerte en Jeremías 30 le dice, yo quebraré su yugo de tu cuello y no volverán a ser extranjeros, no volverán a servir extranjeros. Pero hay una palabra que le dice, Jeremías 30, 12, 15, le dice, incurable es tu quebranto y dolorosa es tu llaga. No hay para ti medicamentos eficaces, le dice. Ese creo que sí lo tengo. Le dice, ¿sabes qué? O sea, todo lo que estás pasando, estás viviendo un quebranto, estás viviendo una llaga dolorosa, estás viviendo un proceso de dolor. Aquí está resumido, si lo puedes poner todo completo en tu Biblia o subrayarlo completo. Por eso a veces pongo 3 puntos porque me enfoco en ciertas partes, ¿no? Pero tú lo puedes ver completo en tu Biblia. Dice, incurable es tu quebranto y dolorosa es tu llaga. Vamos a pensar en esto. Hay partes de la vida donde vas a tener que pasar por llagas dolorosas y por un quebranto, quieras o no. La vida a veces pareciera que no es siempre felicidad, o al menos no felicidad de la manera que nosotros lo interpretamos, porque tú y yo interpretamos felicidad como me está yendo al 100 todo el momento, ¿no? Pero nos damos cuenta que la vida tiene alegrías, tiene tristezas, tiene montes, tiene montañas, tiene valles, tiene estas partes, y hay momentos de quebranto y hay momentos de pruebas y hay momentos de tentación. Hay momentos donde el enemigo nos tienta y tenemos que resistir en la fe y tenemos que abrazar la fe, tenemos que ser así firmes, y hay momentos donde la prueba nos está tentando a permanecer fieles, no a hacer el mal, a permanecer fieles. Tenemos que resistir. En todos esos momentos, Dios tiene el único propósito de que abracemos la mayor promesa de la vida en Cristo. Hay de dos sopas: o la justicia de Dios actúa en nuestra contra, que es lo que se representa como la ira de Dios, pero cuando recibimos al Hijo de Dios es el otro lado. Esa misma justicia que actuaba en nuestra contra, ahora actúa a nuestro favor. Amén, ¿verdad? Qué bonito es esto, porque la ira de Dios ya fue satisfecha en la cruz de Calvario. Entonces toda la ira fue puesta en Cristo, y Dios siempre hace justicia, pero ahora esa justicia se muestra por medio de su gracia, amor y misericordia. En Jesús la misericordia y la gracia se cruzan y comenzamos una vida verdaderamente libres en Él. Y algo hermoso de esto es que el quebranto en la gracia nos lleva a pulir nuestro carácter, para vivir plenamente más la vida en Cristo. Y en medio del quebranto tenemos manantiales de agua viva en nuestro corazón que nos dan paz, que nos dan abundancia. Entonces, en medio de estas pruebas, tenla la imagen, los
apóstoles de la fe, a un Pedro que fue crucificado, a un Pablo que fue encarcelado, sí, a todos ellos, a todos los que murieron, a todos los que fueron perseguidos, ¿cómo podían permanecer en medio de las pruebas de quebranto? Y fíjate, y ellos fueron perseguidos no por sus acciones en contra, fueron perseguidos por la fe. Israel fue perseguido por sus acciones en contra de, fue quebrantado por sus acciones en contra de. Pero lo que hace la gracia maravillosa es, independientemente de cuál, porque siempre vas a pagar las consecuencias, eso es punto y aparte, pero no vas a pagar la condenación. El actuar dentro de la justicia, en la gracia, todo ese proceso edifica en nosotros algo más hermoso, algo más precioso y algo mucho mejor. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Y dice el versículo 32, 33, dice: aunque trae dolor, también muestra compasión. Entonces hay una parte donde, la misericordia de Dios jamás termina, pero también parte del amor de Dios a veces trae en nosotros un proceso de quiebre, un proceso de quebranto. Pero esto, en compasión, es para nuestro crecimiento, es para poder abrazar más fielmente la promesa de Dios. Entonces vienen días donde el Señor nos restaurará completamente. Deja que la obra de Dios actúe en tu corazón. Amén. Dios no te va a destruir. Eso es algo bien importante. Todo el quebranto, toda la llaga de tus errores o del pasado, lo que sea, no es para tu destrucción. Aún si estás en una prueba de fe, por tu fe, si estás siendo perseguido por tu fe, no es para tu destrucción, es para edificar en ti algo mucho mayor. Dios no te va a destruir. Aunque el horno esté demasiado caliente, Dios estará ahí para que lo puedas soportar y detendrá su mano y pondrá su mano en ti para que no te quemes. El cautiverio, aunque duela, puede convertirse en una oportunidad para ver su gracia y volver a su amor. Amén. ¿Estás conmigo en esto, verdad? Muy bien. Es palabras fuertes, pero esto nos da muchísima esperanza. Todos nosotros tomamos malas decisiones a veces y por lo mismo yo te decía la semana pasada, creo que el objetivo no es tomar decisiones nosotros, sino permitirle al Espíritu Santo que tome decisiones por nosotros. Porque nuestras decisiones no son las mejores decisiones. Y todo ser humano dice, ¿no?, que ahora los psicólogos andan con esto de que cada uno de nosotros tenemos un adulto, un adolescente y un niño en nuestro ser. Y pues a veces pareciera que el adolescente y el niño son los que toman decisión y control de tu vida. Al menos a mí me pasa. El adulto es el que predica. Estoy bromeando. Pero yo no quiero que yo tome decisiones. O sea, yo quiero que el Espíritu Santo tome decisiones por mí. Quiero escuchar la voz de Dios atentamente. Y aún en medio de la aflicción, del miedo, de todo, ¿no? O sea, Dios nos permite ser libres en Cristo. Y eso es algo hermoso. Segundo punto, dice, la gracia que sana lo incurable. Entonces, si volvemos al ejemplo, regrésame al versículo, Jeremías 32, el 15. 15 viene siendo la última porción, es el 12 inicia y en el 15 termino. Puedes leer todo, porque básicamente es una promesa de restauración para Israel, pero también es una promesa de restauración para tu vida. Y tenemos que estar bien pendientes de eso, porque cuando Dios promete restaurar, aunque es una promesa para Israel, es lo que te decía, todas las promesas que fueron para Israel en Cristo también nos pertenecen, de una manera diferente. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es trae a memoria lo que se habló hace cientos de años o hace miles de años, trae al presente lo que se habló para nuestras vidas. Y algo que dice aquí, dice, incurable es tu quebranto, dolorosa tu llaga, no hay para ti medicamento eficaces, a causa de la magnitud de tu maldad y de tu multitud de pecados. Entonces, pareciera que no es ninguna promesa, pero es algo muy alentador esto.
Le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? Todo lo que estás viviendo es tan traumado. Hubo heridas, dolor acumulado, desgaste inevitable por vivir lejos de la voluntad de Dios, y todo lo que estás viviendo por tu infidelidad te desprotegió, te condujo a una conducta de esclavitud que no solamente es externa, es algo de tu propio corazón. Esto mismo ocurre en la vida humana, o sea, nos alejamos de Dios, el cautiverio causa heridas profundas, abuso, rechazo, presión. Israel acumuló resentimiento, tristeza, frustración, miedos, cargas en el corazón, y el pecado los llevó a todo esto, a una tierra extranjera, a una condición del alma quebrada. Y aquí es importante, ¿no? Porque Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Tu quebranto, el que tú te estás poniendo y la llaga que tú estás teniendo, no hay para ti ninguna medicina eficaz. Qué buena noticia. Tú no te puedes curar a ti mismo. La sanidad no comienza cuando nosotros empezamos a sentirnos fuertes. Es cuando dejas de fingir tus heridas y reconoces que no hay un método humano para que tú seas sano por tu propia cuenta. No hay un método humano. O sea, lo que no puedes hacer de la carne o sea, hablo carne, pero no me refiero, hablo carne en tu naturaleza, me refiero, no solamente al pecado. Hablo carne a lo que no puedes hacer de este cuerpo físico, lo que no puedes hacer desde tus acciones. No solamente me refiero al pecado, me refiero a una naturaleza en sí. Lo que no puedes hacer desde tu propia naturaleza, con tus propias fuerzas. El quebranto y el dolor, que son incurables por tus métodos, donde no hay una medicina eficaz para que los cures, por tu maldad, por tu pecado, donde no hay nada, hay alguien que sí los puede curar. No hay nada que tú puedas hacer, o sea, incurable es. Deja de fingir que tú te puedes curar o que tú tienes la solución. O sea, no es por ahí. La gracia de Dios es suficiente para curarte. Dios es suficiente para curarte. La gracia de Dios no es un premio para los que ya se arreglaron. Es un regalo para los que reconocen que están rotos. No es para los que dicen, ya estoy súper bien. Yo no entiendo a las personas, ya lo he dicho muchas veces, pero yo no entiendo a las personas que están bien amoladas y la están pasando mal y que piensan que cuando sean perfectos, el día que esté bien, ese día sí voy a ir a la iglesia. Es al revés. Tienes que ir a tener un encuentro con Dios, y yo sé que puedes tener un encuentro con Dios. Yo sé que Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes, amado. O sea, podemos tener un pensamiento muy así tipo las doctrinas, ¿no?, de los apaches, así de, no, Dios está en el árbol. No, espérate, o sea, el árbol no te va a hablar, ni te va a sanar, ni te va a restaurar, ¿sí? Ni que fuera qué, o sea, no. Dios se manifiesta en ciertas atmósferas, en ciertos lugares, aunque Dios está en todos lados. De hecho, es imposible que el universo pueda contener a Dios. Dios sí se manifiesta en lugares donde Él es el centro de todo. Con personas que lo han puesto en el centro de todos. O sea, entiendo que el Espíritu Santo está dentro de todos nosotros, pero hay personas donde el Espíritu Santo es más manifestado por su decisión de seguirlo, amarlo, donde hay una unción visible, tangible en ellos. La gracia de Dios está ahí presente para los que están rotos. Tienes un problema, corres a la iglesia, corres a orar, corres con una persona que pueda orar por ti, con alguien que te pueda ministrar, discipular. No porque estemos adorando a la persona, pero porque sabemos que necesitamos apoyo, orar los unos por los otros, el abrazar la comunión en la iglesia. Somos edificados dentro de lo que Dios ha depositado, la luz que ha depositado en cada uno de nosotros. Y Dios habla de esta manera. El evangelio no minimiza ni el pecado ni el dolor, pero sí la enfrenta con la verdad desde el amor de Dios. Entonces es ilógico pensar, el día que esté todo bien, ese día sí voy a ir.
O sea, es como las personas que digan, el día que baje 30 kilos voy a ir al gimnasio. Pues no es así. Se ríen porque conocen de seguro a alguien. No, primero voy a comer sopita durante un año. Y luego ya cuando baje 30 kilos y comí sopita durante un año. Entonces nunca lo van a hacer. No hay para ti medicamentos. Es una condición del pueblo, es una condición nuestra. No hay un medicamento, no hay nada que cure el alma humana herida que no sea Dios. No hay nada. Dios es honesto. El juicio puede ser necesario para la restauración. La prueba puede ser necesaria para la restauración. Hay una gran diferencia entre, ya te lo dije, ¿no? Entre la justicia lejos de Dios, que es ira de Dios, que es juicio, lo que estaba viviendo Israel, o la justicia en la gracia. Que bien, si es una oración que tenemos que constantemente decir, Señor, no nos lleves a tentación. Es una oración que tenemos que abrazar y líbranos del mal. Tienes que estar consciente de que hay situaciones que es inevitable, que aunque vivas en la gracia, son pruebas de fe. Y si estás lejos de la voluntad de Dios, bueno, no te asustes cuando vivas, o sea, perdona que lo diga de esta manera, o sea, no hay condenación, pero sí hay consecuencias. Puedes estar viviendo procesos, aunque la ira de Dios es lenta, muy lenta y grande es su misericordia, puedes estar viviendo en un proceso donde se están manifestando las propias consecuencias de lo que estoy viviendo. Dentro del límite del amor de Dios, donde no te va a destruir. Y siempre va a haber misericordia y gracia y todo va a estar bien al final de cuentas y eso mismo va a ser utilizado. Pero todo esto es para que te des cuenta. Dios, aunque me pase por prueba o me pase por juicio, no es para destruirme, es para rescatarme, procesarme y sanarme. Sanidad, que viene siendo este punto, ¿no? Gracia que sana lo incurable. Dios a veces nos lleva a este punto de arrepentimiento, no como un castigo, sino como una puerta, no a la condenación, sino al regreso a casa. Así de sencillo. Hay una parte que no la puse ahí, pero Dios le dice en estos mismos versículos, le dice, todos tus enamorados te olvidaron. Jole. Israel era conocida porque era un pueblo que confió en alianzas equivocadas. Pensaron que si salían con ciertos pueblos, con los enemigos, con sistemas, les habían prometido protección. Pero al final llegan los persas, el imperio babilonio, y ya. Los mismos que habían prometido protegerlos, rápido los olvidaron. Al final los abandonaron. Aquellos en quienes confiaban ya no estaban para sanarlos, ya no estaban para protegerlos. El pecado pasa esto, ¿no? Afecta lo que hacemos, pero también afecta en quienes creemos y en lo que somos, ¿no? O sea, afecta estos gustos, estas cosas que creemos que nos dan seguridad. Llega un momento donde vemos claramente que aquellas cosas que estaba enamorado de no me protegieron ni me ayudaron. Tus amores, le dice, tus placeres, tus amores no te llevaron a ninguna parte. Eso que tú amabas tanto no te llevó a ninguna parte. O sea, aquellas cosas que tú creíste que te daban seguridad no te llevó a ninguna parte. Tu quebranto es incurable por tus propias fuerzas. Pero, dice Jeremías 30:16, la promesa es esta: yo haré venir sanidad para ti. Dice, incurable es. Tus amantes te olvidaron, pero dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Nadie te puede curar y yo te puedo curar. Y sanaré tus heridas, dice el Señor.
Lo que no pudieron hacer tus amores, lo que no pudieron hacer tus amantes, lo que no pudieron hacer los medicamentos, lo que nadie pudo hacer, yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice el Señor. ¿Estás conmigo? Lo que no pudo hacer la terapia, yo haré venir sanidad para ti. Lo que no pudo hacer el dinero, yo haré venir sanidad para ti. Lo que no pudo llenar los placeres de este mundo, los vicios, yo haré venir sanidad para ti. Lo que los vicios más grandes de este mundo no llenan en el alma humana, Dios sí sana. Ni el alcohol, ni el sexo, ni nada sana el alma humana, llena el alma humana como Dios lo hace. Ni el entretenimiento, ni el descanso, nada. Así que Dios cambia el tono. Y lo que pareciera que era un juicio o que era un reprocho, termina siendo algo que los guía al consuelo y a una justicia mayor. Y en lugar de ser destruidos, Dios les dice: hey, momento, yo los voy a sanar. Porque todo este proceso, dentro, como tú lo interpretes, ¿no? Yo espero que sean procesos dentro de la fe, donde estés seguro que ahí está Dios en medio de esto. Y no dentro del juicio, pero aún los procesos de la fe afinan nuestra dirección en enfocarnos a Cristo y en decir: Él es la promesa más grande que tenemos. Necesitamos de la acción de Dios en nuestro interior, porque nada nos puede llenar completamente, nada nos puede sanar completamente que el verbo de Dios, la palabra de Dios en nuestro interior, que es Cristo. La acción de Dios accionando, revolviendo todo nuestro corazón, nuestro interior, para reacomodar lo que tenía que ser acomodado. Déjame decirte algo. Quizás estás nuevo en la fe y quizá todavía ves esas heridas del pasado. Y el domingo pasado yo te di con todo con eso del pasado. Yo te dije: ya suelta el pasado. Y es algo que me gusta mucho decirte: deja de victimizarte. Hay personas que no estuvieron en la colonia, se victimizan porque dicen: ay, lo que nos hicieron los españoles, por eso estoy pobre. Tome buenas decisiones, asesores, y verá que no son los españoles. Sí, o sea, ya los españoles, ¿qué? Eres medio español, quieras o no. No puedes estar enojado contigo mismo ni con lo que eres. Así es. Entonces, todas esas heridas del pasado que yo te dije: ya suelta, ya restaura, ya sánalo. Hay personas, como te decía la semana pasada, que vienen de una mala experiencia, de un pastor, de una iglesia, de algún lugar, y jamás se abren. Jamás se abren a conocer otro lugar o a que Dios los restaure. O vienen a la iglesia y traen heridas del padre, de la madre, y te dicen: oye, Dios es tu padre. No, se asustan, se hacen para atrás. Entonces, todas heridas que están en tu vida, una verdad central del evangelio es que Dios no desperdicia el dolor. Todo el dolor que te causó este mundo, la misma religiosidad de las instituciones de la iglesia, porque no somos perfectos. No entiendo a la iglesia completamente, o sea, te lo digo en buena onda, porque la iglesia es santificada en Dios, en Cristo, somos puros por Cristo, pero sigue siendo una organización, o sea, humanamente es una organización terrenal, humanamente. Celestialmente es una familia, somos la amada de Dios. Y el problema es que cuando actuamos más como organización que como familia, es cuando más problemas hay en la iglesia, porque estamos actuando más desde la carne que desde el espíritu y la identidad que tenemos. Y eso es tema aparte, ¿no? El problema de la iglesia es que cuando deja de ser una comunidad y una familia en la fe y se convierte más en una institución, es donde empieza a haber problemas, porque estamos actuando desde la carne. Pero todas esas heridas del pasado, Dios no desperdicia la herida, no niega el dolor, pero redime el dolor. Hace algo con el dolor.
Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos se convierte en un lugar donde la gracia y el poder de Dios se manifiestan plenamente. Amén. Y podemos vivir en libertad y podemos ver que Dios está haciendo y dice: yo haré venir sanidad para ti y haré sanar tus heridas. No es solo una promesa de alivio emocional, es una promesa de restauración completa. Jesús no sana a distancia, Él se acerca. Y la gracia es suficiente porque vemos que toda herida que tú has cargado en la vida, aquello que tú piensas que Dios no entiende tu dolor, porque muchas veces decimos teológicamente o en el pensamiento: Dios, tú entiendes mi dolor, pero no lo vemos reflejado en el corazón. Jesús se acercó, Jesús mismo voltea a ver a la cruz del Calvario y Él mismo fue herido. Esas llagas en los pies, esas heridas en las manos, en los pies, en las manos, esas llagas de Cristo, es una señal de todas tus heridas clavadas ahí, muertas ahí, pagadas ahí, para que tú ya no vivas en sufrimiento y vivas en libertad. El mismo Dios que declara sanidad es el mismo Dios que conoce tu nombre, se hizo hombre, conoce tu historia para vivir y pagar por tu historia, por tus dolores, para usar ese dolor para la gloria de Dios. Es el mismo Dios. Ayúdame con la guitarra, vamos a terminar. Ya se la saben, ya me conocen. Cuando digo vamos a terminar es que denme 10 minutos, 15 más. ¿Sí? Así que en lo que David se acomoda, estírate un poquito. Así. Acomódate un poquito en la silla. A mí me encantan, bueno, yo sé que algunas personas prefieren las sillas de atrás y otras las de adelante, pero hay unas sillas en particular. Esto nada más es para entretenerte un poquito, que si le haces poquito así, te va a tronar bien rico la espalda, ¿eh? Lo han hecho, ¿eh? No me digas que no. Sí se han tronado la espalda con la silla, ¿verdad? Sí. Nada más le haces poquito así y truena como chicharrón prensado. Este salmo se basa obviamente en esta promesa después del destierro. Dice el Salmo 147 del 2 al 6: el Señor edifica Jerusalén. Cuando leo esto, por cierto, ya lo he dicho muchas veces, Jehová, Yahvé, el Señor, Adonai, son sinónimos, ¿sí? El Señor edifica Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una promesa que estuvimos leyendo el jueves, si no me equivoco, que estábamos orando por sanidad y estábamos hablando por sanidad en el corazón. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El salmista describe la bondad y la grandeza de Dios, haciendo referencia a su obra restauradora desde el exilio. Y usa una palabra bien interesante, que es la palabra desterrado, que obviamente tiene que ver con la condición del pueblo, pero yo lo veo de esta manera. El destierro no solamente es una condición geográfica, lo que hace el destierro es que marca una condición interior. En Israel marcó una condición interior de falta de identidad. Todo lo que era parte de su identidad, ahora en el destierro, ya no encontraban un lugar, ya no se sentían parte de nada, ya no se sentían abrazados por Dios. Y es lo que hace muchas veces el pecado. El pecado no solo nos separa de Dios moralmente, nos desarraiga del sentido de pertenencia. El destierro es como si estuviéramos en tierra de nadie. Lo que hace el pecado es lo que pasa cuando los hijos pecan. Pasamos de sentirnos en una casa, en un lugar, en un sitio, parte de una familia, parte de la familia de Dios, hijos de Dios, y velo desde una perspectiva espiritual. Yo no solo me refiero a casa de fe,
pasas de sentirte un hijo de Dios a sentirte que Dios ya no te ama, a sentirte que ya no eres parte de la familia, a sentirte que Dios se ha olvidado. Es una condición. El destierro trae una condición al corazón. Es una realidad espiritual interior. El desterrado es una persona que ya no sabe dónde encaja. A veces el desterrado se hizo ideas en su mente y dijo: ya no pertenezco a ningún sitio. Y dejó de escuchar la voz de Dios, se cerró a la voz de Dios. Pero el Evangelio, en lugar de exigirnos cambiar para pertenecer, nos dice: hey, momento, a pesar de tus errores, hay un hogar al cual puedes regresar. Los desterrados también son los más despreciados entre los hombres. Aquellas personas que en su dolor, alejamiento de Dios, abrazaron en lo extremo, en el silencio, en lo invisible, su vergüenza. Aquella vergüenza que como un leproso abrazaron de lo más profundo. Aquellas acusaciones del enemigo que abrazaron como parte de su identidad. Y el Evangelio responde con amor y con una verdad mayor. No tienes que cambiar para pertenecer. Ven, acércate para que la acción de Dios obre en tu vida. Pertenece y desde ahí comienzas a ser transformado. Entiende lo que Cristo ha hecho, que te da pertenencia. Y desde un amor donde puedes venir libremente y sin importar tu condición, sin importar tu lepra, sin importar que eres un desterrado, acercarte libremente, ser adoptado y ser restaurado. ¿Cuál es la condición? La única condición es abrazar el amor de Dios. Y el abrazar el amor de Dios nos lleva a una parte que el salmista decía al final, que es la clave para entender el infinito amor de Dios, que es: el Señor exalta a los humildes. Es darte cuenta de tus propias heridas, darte cuenta que en el proceso que muchas veces Dios te puso en la fe, que no pudiste solucionar por tus manos, el darte cuenta que es un lugar donde Dios está poniendo humildad en tu corazón. Y si no has avanzado a veces es porque te resistes a hacerlo por medio del poder de Dios, te resistes a someter tu orgullo, te resistes a humillarte delante de Dios. Y a veces son procesos que se alargan, y a veces son procesos que no entendemos, pero la confianza plena en Dios sigue siendo suficiente para saber: todo lo que tengo en ti es suficiente. Y desde el destierro, el Señor lleva a un lugar de quebranto incurable por sus fuerzas. Y así como a David le dijo en el Salmo 34, nos dice a nosotros el día de hoy: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Los desiertos te sacuden, las pruebas te sacuden, abaten el corazón. Pero a veces queremos ser fuertes, queremos ser los que tenemos toda la solución. Y el Señor dice: espérate, momento. El día de ayer mi hijo Pablo tuvo un momento de esos donde empezó a batallar con sus emociones. Hemos trabajado con él, pero le dijimos, no me acuerdo, que limpia algo o algo así. Ya me acuerdo, había roto algo en la casa. Pues obviamente tenía que pagar las consecuencias de lo que había roto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a veces no controla sus manos. Entonces vio un hoyito en la pared y al rato ya no teníamos pared. Empezó a hacer así, y al rato ya teníamos un hueco en la pared. Y ahorita tengo un hueco en la pared.
Y obviamente el hueco que hizo en la pared, pues tiene que pagar las consecuencias. Oye, Pablo, tienes control de tus manos, te amamos y todo, pero lo siento, mi vida, no vas a tener YouTube, no vas a tener Switch estos días. O sea, tienes que pagar las consecuencias de tus actos. O sea, no es porque te odiemos. Entonces de repente se transformó, me dijo así, cara, y dije, es que no me escuchas. Como adolescente se puso. Y yo siento que a veces así reaccionamos a lo que Dios nos dice. Yo lo veo como un padre bueno que nos dice, pues te amo mucho, pero pues no tenías que cavar ese hoyo. No tenías que hacer eso. Hay consecuencias, o sea, y pues estás en un periodo de prueba, o sea, está bien, o sea, desde la madurez lo aceptamos, pero a veces en nuestra inmadurez, si te pones como mi hijo, lo que tuve que llegar a hacer es agarrarlo de los bracitos porque ya no sabía qué hacer con él. Me puse a decir, a ver, Pablo, a ver, respira, ¿no? Y me puse a respirar junto con él. Le puse, es en serio, sí. Relájate, cálmate. Lo hicimos así, no te miento, como unos 3 minutos. Luego lo agarré a los ojos, lo vi a la cara, le dije, no puedes hablarle así a tu mamá, no me puedes hablar así a mí. ¿Qué te parece si oramos? Y yo creo que es algo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Muchas veces está la prueba, o estás en el juicio dentro de la misericordia, vamos a decirlo de esta manera, pagando tus consecuencias, pero al final de cuentas, en la gracia de Dios también, esta parte del juicio no te lleva a vivir las consecuencias plenamente de una condenación o muerte. Se detiene hasta cierto punto. Y estás ahí en el proceso y dices, ay Señor, ¿por qué? Bien sabes por qué, no te hagas. Y a veces no sabes por qué, también se vale. Y el Señor te agarra y te dice, oye, respira, aquí estoy, veme a los ojos, aquí estoy. O sea, se trata de mí, se trata de que puedas poner tu confianza en mí. Aprende a vivir en la plenitud y en la confianza en mí. Algo bien bonito, la historia termina en Jeremías 30, 19 al 20. Y Dios le dice al pueblo, le dice, y saldrá de ellos acción de gracias. Ya no se van a quejar. Van a vivir desde una bendición diferente y desde la victoria de Dios. Ya van a dejar de quejarse. Y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Es una nación que pasó de la queja, de la idolatría, de todo eso, a una nación que está en regocijo, en la multiplicación, en el crecimiento. Y tú y yo entendemos que en Cristo la única plenitud que hay de gozo en la vida está en Él, porque solamente podemos ser inmensamente felices en Dios. Los multiplicaré y no serán menoscabados, y castigaré a todos sus opresores. Vamos al siguiente capítulo, Jeremías 31, 3 al 5. Y me gusta mucho esto porque le dice, y el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún en medio del juicio te prolongó su misericordia. En las pruebas Él estuvo contigo, su misericordia te sostuvo, su amor te sostuvo. Y aún te edificaré y serás edificada. Le dice, oh Virgen de Israel. Le está diciendo, Virgen de Israel. Aquella que anteriormente le había dicho que casi se acostaba con cualquier nación y que adoraba a cualquier dios. Le está diciendo virgen. Te pregunto, ¿virgen de dónde? Si era una nación infiel. Porque lo que hace Dios es restaura nuestra identidad. La sanidad de Dios restaura nuestra identidad. En los problemas, cuando confiamos en Dios, Dios reafirma nuestra identidad y nos permite actuar en nuestra identidad de hijos de Dios. Y no solamente le dice virgen, le dice, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas.
Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarás de ella. Una vez Dios promete afirmar su amor, extender su amor en medio de cualquier situación. Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay una bendición de Dios que no es frágil ni es circunstancial. No depende de la ausencia de adversidad, depende que en los momentos de crisis, en esos momentos donde estés así como mi hijo Pablo, así, que no siempre reacciona así, pero de repente me desconoce. Y yo creo que aunque Dios no se sorprende, dice, caray, ahora respondió de la manera en su carne, en su orgullo. Cristo te agarra los brazos, te dice, hijito, aquí es, o sea, confía en mí, respira en mí, en tu interior, ven y bebe, o sea, de mí. Ahora sí termino con esto, amado, el amor de Dios, que si no te has puesto a pensar, hay temas que repito como loro. La gracia, el amor de Dios, la restauración, la sanidad de Dios, son temas que hablo mucho, porque al final de cuentas de eso se trata. No se trata de que seas condenado, se trata de que te des cuenta que el único que puede llenar tu corazón, restaurar tus heridas, no son las medicinas. O sea, estoy hablando de manera poética, ¿no? No es el medicamento, no son los placeres de este mundo. La única promesa que se cumple en tu vida está en Cristo. Es suficiente. El amor de Dios no es una idea lejana, no es una promesa vacía, es un amor profundo, fiel, activo, que restaura, sana y da esperanza. Todo el mensaje de Jeremías se resume en una sola palabra: esperanza en medio de la crisis. En Cristo, esperanza tenemos. La palabra esperanza, hay esperanza en medio de cualquier proceso. El amor de Dios está ahí. Cuando oremos al Señor, le digamos: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Conscientes de que hay situaciones que vamos a tener que vivir. Y la palabra no nos metas en tentación no es negar el proceso, es afirmarnos en la fe en medio del proceso. Claro, en el infinito amor de Dios, que pasemos por las menos pruebas posibles. Yo quiero algo así, pero hay veces donde es imposible. En el amor infinito de Dios, como a mi hijo, que sufra lo menos posible, que esté expuesto a la maldad lo menos posible, que esté expuesto, que no esté expuesto, a las pruebas, que esté en una burbuja. Si yo pudiera, lo pongo en una burbuja. Pero soy realista, no se puede, amado. Y en esta esperanza Cristo libera al cautivo, sana al herido, le da un futuro donde había perdido la esperanza al desterrado, al cansado, al agobiado. Así que, como empecé diciendo, si hoy hay sed en tu corazón, ven y bebe de Cristo. La palabra de Dios es suficiente sustento. La acción de Dios en tu vida, el Espíritu Santo accionando en tu vida, ese mismo Espíritu que ordenó el firmamento, que se movía sobre la faz de la tierra y puso orden al universo, ese mismo Espíritu que accionó en el corazón de cada ser humano, que accionó en la creación, acciona en el corazón de cada ser humano. Ese mismo Espíritu que está en Dios y es Dios, acciona y es fuente de agua viva en tu vida. La fuente es Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Ponte de pie. En Jesús hay tiempos nuevos, libertad verdadera y promesas seguras. Amén.
Yo quiero decir algo bien importante. Lee la palabra de Dios, abraza las promesas de Dios para tu vida. Estás en una temporada difícil, abraza la palabra de Dios como sustento para la prueba, para la adversidad. Lo voy a decir a manera curiosa, pero a veces pareciera que consultamos más un pseudo horóscopo cristiano. Sí. Pastor, ¿qué tiene para mí en esta temporada? Pues lee la palabra de Dios y lo sabrás. Yo no soy brujo ni adivino. Lo único que te puedo decir que lo que Dios habló por medio de su palabra sigue siendo para tu vida. Ahí está. No necesito adivinarte el futuro, ni necesito leerte la bola de cristal porque no tengo una. No me la regalen, por favor. Está en la palabra de Dios. Ahí es suficiente. Lo que necesitas beber está en Cristo. Es bien difícil interpretar. Palabra de Dios, Cristo, Biblia, palabra, acción. El objetivo es que Dios se manifiesta en tu vida por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu, por medio del amor del Padre. Y todo eso es una acción. Esa misma acción que se hizo carne, murió por ti. Ve la profundidad de esta verdad para darte salvación. Vamos a orar. Señor, tenemos sed de ti, Señor. Tu palabra es suficiente, Señor, para saciarnos. Tú eres suficiente para saciarnos, Señor. Eres la acción de Dios. Eres el verbo de Dios que llena nuestro ser. Ese mismo verbo que formó el universo, Señor. Tú nos liberas. Tú nos restauras. Tú nos das saciedad, Señor. Señor, confiamos que al permanecer en ti, en tu amor, dejamos que el Espíritu Santo haga fluir ríos de agua viva en nuestro interior, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, la fuente. Eres un Dios que nos amó tanto, Señor, que se manifiesta en restauración, en sanidad, en esperanza en nuestra vida, Señor. Dios, tú cumples lo que prometiste. Liberas al cautivo, sanas al herido, das un futuro al que había perdido la esperanza. Y ahí donde estás, dile solamente: Señor, en medio de este proceso, o si no estás viviendo un proceso, dile: Señor, en medio de este momento, en medio de la gracia, en medio de la bendición, del proceso, lo que sea que estés viviendo, tú sigues siendo mi sustento, sigues siendo todo lo que necesito. Te necesitamos. Venga tu reino en nuestra vida. Hágase tu voluntad, Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Menos de nosotros, más de ti, más de tu voluntad, Señor. Menos de nosotros, Señor. Empieza a adorar a Dios, empieza a exaltar al Señor con tus palabras.